Encontrar con quién conversar no es fácil, y mucho menos de temas en común. Esto es ¿Y si hablamos? El podcast, producido por Relatores, dirigido por Silvana Gómez. En este episodio de ¿Y si hablamos? Estarán Simona Sánchez e Ita María, hablando sobre feminismo y amistad. Bueno, debo decir que estoy muy feliz de estar con Ita María, pero estoy muy triste porque Silvana estaba al otro lado de la cámara y no quiso aparecer. Yo pensé que era una conversación de tres. Era una trampa. Era una trampa. Produciendo, Simona. Bueno, hola, Ita, hola. Hola, ¿Cómo hola, estás? hola. Bien, congelada, con gripa. ¿Tienes gripa? Estoy saliendo, de hecho. Wow, ok, bien. Yo soy Simona Sánchez, soy antropóloga, soy periodista, soy madre y me atravieso al feminismo, en realidad porque gracias al feminismo hoy en día estoy viva, creería. Hola, yo soy Ita María, soy feminista, economista, editora de audiencias de Revista Volcánicas y bueno, muchas otras cosas como todas las millennials. ¿Cómo nos conocimos, Ita? Cuéntalo tú. Nos reconocimos, nos intuimos. Me estoy intentando acordar cómo nos conocimos. Yo no me acuerdo. ¿Lucio? Sí, ¿Lucio Fayette? Creo que por Lucio yo sabía que tú existías. Y supongo que por Lucio y por el universo de él tú sabías que yo existía. por los medios yo sabía que tú existías. Empezamos a hablar por redes sociales, luego por WhatsApp. Creo que en ese momento también estaban pasando muchas cosas en cuanto a, primero, tu activismo, que cada vez estaba siendo más fuerte, ¿cierto? Claro, en ese momento creamos una colectiva que se llama Las Viejas Verdes por la defensa de los derechos reproductivos, del aborto, para poner esas conversaciones en las redes, en formatos más informales, por así decirlo, y claro, de pronto por ahí estábamos haciendo mucho ruido y mucha bulla en redes y empezamos a conectarnos, muchas mujeres que no nos conocíamos personalmente. Pero que nos admirábamos Sí. mutuamente. Y justo cuando ustedes estaban en esa conversación, digamos, potente, colectiva, digital, yo estaba pasando por un momento personal muy complejo, y es que había interpuesto una denuncia por violencia intrafamiliar y con Catalina había hablado porque también había presentado su libro en la Feria del Libro y como que con esa situación compleja casi que cada una de las viejas verdes, porque también recuerdo que empecé a hablar con María del Mar, como que empecé a hablar con cada una de ustedes, pero sobre todo más contigo. Y la verdad es que me hicieron mucho bien porque yo estaba pasándola muy mal, ¿no? Tuvimos conversaciones muy largas en ese momento. Sí. Sobre todo un poco como que a mí me ayudó, que me empezaron a dar perspectiva como de muchas de las cosas que me estaban pasando. Eso fue como en el 2018, 2000... Sí. Ajá. Claro, 2018. Lo que pasa es que creo que hubo como un boom en Colombia, en redes sociales, que vino muy jalonado de lo que estaba pasando también en Argentina, con los feminismos jóvenes, con la ola verde, con todos estos temas, que fue algo que detonó que las viejas verdes apareciéramos en la escena y empezó a pasar. Siento que fue un efecto Me Too de conversaciones, no necesariamente de acoso, sino conversaciones amplias sobre el feminismo que empezaron a unirse, ¿no? Que es lo que pasa cuando las mujeres ponemos nuestras historias y nuestros testimonios y nuestras caras en lo público. Y es que otras mujeres empezamos como a identificarnos, ¿no? Como que hay una complicidad ahí que no era tan visible antes. Claro, y que para muchas otras, digamos que yo que he estado, pues obviamente, siempre como en una conversación pública
y eso implica no solo estar con vos dentro de la conversación, sino escuchando muchas de las cosas que pasan, pero que además de eso me atraviesa mi vida personal, porque cuando la gente piensa que uno es un personaje público, cree que no le pasan cosas personales, como que uno empieza a como, ¿cómo se puede decir eso? Reconfigurar el discurso o la visión con la vida, como que eso le empieza a poner otras gafas. Entonces a mí también lo que me empezó a pasar es que estaba pasando todo esto en también las redes sociales, y a mí el feminismo me empezó a llegar. Obviamente ese feminismo que uno trae, cuando digo yo soy antropóloga, claramente tuve acceso, leí a muchas teóricas en su momento, pero tal vez por mi vida o por lo que estaba viviendo, habían correlaciones y otras cosas no, como que estaba muy en esta parte como de la academia. Pero luego como que esta conversación atravesara la vida en las redes sociales hizo que me replanteara un montón de cosas y que empezara a encontrar que lo mío personal no era solo personal, valga la redundancia, mío personal, sino que era político y era público y era una problemática estructural, y eso fue gracias también a todo lo que ustedes comunicaban y gracias en mi caso a que para mí lo a conocer a Ita y a las viejas verdes. Tenía una abogada feminista, Isabel, recuerdo, activista también en todo el proceso de acompañamiento. Entonces como que literal el feminismo me empezó a rodear en el momento en donde más lo necesitaba. Aún hoy en día estoy en bastantes problemas con eso, pero creo que me dio como fuerza, coraje, ¿no? Yo también sentí que en ese momento como que fue un medio salir del closet de muchas mujeres que se enunciaban feministas en espacios privados, o que no se enunciaban feministas porque no veían la necesidad de pronto de hacerlo, y creo que eso también estaba muy atravesado por los círculos de privilegio. Pero cuando pusimos estas conversaciones ahí, pasó que, por ejemplo, en Viejas Verdes sentíamos que nos volvíamos un poco la amiga feminista que muchas no tenían en sus casas, ni en sus lugares, ni en sus círculos. La amiga feminista que yo no tenía antes. Tampoco, pero claro, era la amiga virtual que no conocíamos y nosotras sí nos conocimos. Sí. Sí. Tomamos el té en casa. Pero pasó un montón, Café. que llegaban, sí, y luego mezcal. Sí, de todo. Pasó muchísimo que muchas chicas, muchas mujeres, muchas jóvenes nos escribían con esa necesidad de hablar con alguien que no tenían en sus entornos, y eso fue pues muy diciente, muy revelador, ¿no? Como había lugares y obviamente pues no fue como vamos a hablar a ser las primeras en hablar de feminismo, no, claramente no, aquí hay un acumulado de muchos años y de muchas generaciones, pero sí había pues lugares a los que no estaban llegando estas conversaciones, y en esos lugares muchas mujeres encontraron como un punto de chispa, ¿no? Como de conexión, como una puerta, como una ventana, como alguien con quien hablar, así no conocieran a esa persona, y empezó, y yo me imagino que después contigo también pasó eso, ¿no? Claro. Empiezan a escribirte y a contarte sus historias porque se identifican con lo que tú contaste, con algo que tú dijiste. Claro, y empieza también uno como a asimilarlo en el contexto personal. Dos cosas. Una, lo que dice Ita es totalmente real, y sobre todo como esas múltiples lecturas del feminismo y como esa amiga feminista o esas amigas feministas que también como que, no sé, como que brindan un montón de herramientas. Estaba pensando ahora, sí, en Catalina, en María del Mar, en Ita María, en Vanessa Rosales, que también recuerdo que estaba muy cerca, y como que aunque eran como diferentes lentes. Ahora bien, de todas esas mujeres de las que estoy hablando, excepto Cata, que ahora es mamá, pero en ese momento no era madre, la única que era mamá era yo. Y eso de alguna manera... Y nosotras todas aborteras además. Reaborteras. Pero yo también soy reabortera. Bien. Nunca he abortado, pero soy reabortera. Me encanta. Y precisamente defiendo tanto el aborto porque yo decidí ser madre. Y creo que hay una gran diferencia entre decidirlo y tener que asumirlo, ¿no? Y hacerlo desde otros lugares. Entonces, si es tan compleja la maternidad después de que uno la asume, imagínense cuando uno no ha tenido voz y voto sobre su cuerpo. Entonces, pero lo claro era que sí, yo era mamá, y eso de alguna manera hace que el feminismo
atraviese otros lugares, porque era, pero hay maternidades feministas, pero ¿acaso las feministas no es que son de la pastilla anticonceptiva y del aborto? Entonces ser mamá no me hace feminista, y además yo me estaba divorciando, entonces yo había creado familia nuclear y eso me hace también menos feminista, con un hombre súper heteronormativa, y además en el ciclo del amor romántico violento más desquiciado que yo he vivido en mi vida, o sea, todo lo que era como el antagonismo del feminismo, pero precisamente era el ejemplo perfecto para rehabilitarme socialmente como feminista. Yo siento que fue una rehabilitación, como si yo hubiera llegado como cuando llega la gente a Alcohólicos Anónimos, hola, me llamo Simona Sánchez, me ha pasado todo esto, y de pronto como que te abrazo, hermana, ven que feminismo te puede ayudar. Y claro, me ha ayudado un montón, me ha confrontado un montón, he cuestionado también muchas cosas, pero creo que ahí también reside. Y hay cosas de la amiga feminista que yo debo decirlo acá públicamente, y es como esas conversaciones que pueden ser incómodas entre nosotras, pero decidimos dónde tenerlas y cómo tenerlas, porque de alguna manera somos una fuerza movilizadora y un activismo muy contundente que no puede verse tan fracturado públicamente. De acuerdísimo, de acuerdísimo. Justo por estos días venimos pensando mucho en eso, en esos quiebres y en esos... como en esas rupturas. Yo creo que hay rupturas necesarias porque hay asuntos dentro del feminismo que para mí no son negociables, que pasan por la defensa de los derechos humanos, específicamente de las personas trans. Para mí eso es un no negociable en el feminismo, y si se tiene que quebrar por ahí, pues que se quiebren los espacios. Pero sí creo que en muchas otras cosas, en muchos otros temas, hay muchos más puntos de acuerdo y de encuentro que de desencuentro, y también creo un montón en los espacios seguros para tener esas conversaciones, y por eso también creo tanto, claro, no tenemos todas que ser amigas en el feminismo para nada, nos podemos caer mal, nos podemos entrar en reversa, pero pensar en esas alianzas políticas, ¿no? Y pensar en esa fuerza colectiva. Pero sí creo mucho, a pesar de que no tenemos todas que ser amigas, sí creo mucho en la fuerza y en el poder de la amistad para dentro del feminismo, ¿no? Para jalar y para... Y también para expresar desacuerdos, como también, totalmente. Yo le he expresado desacuerdos míos a Ita María. Sí, tenemos puntos de desencuentro, pero creo que son... Pero son muy pocos, sí. Pero es maravilloso que existan, porque de lo contrario estaríamos totalmente como alienadas, sin cuestionarnos, y eso como que... por ende como que nos deja, no sé, somos menos feministas en el momento en que estamos ahí como también tragando entero, como que a veces tenemos discusiones que igual finalmente son discusiones estructurales, o sea, son charlas que de pronto se ven desde diferentes frentes y de diferentes experiencias, y pues eso creo que es una maravilla. También la manera en que, no sé, yo creo que el feminismo también hace que sea como una fuerza constante. No nos lo estamos inventando, más sin embargo, sí, como hace parte de lo social, se está transformando todo el tiempo. Totalmente, totalmente. Y esos vínculos son parte de esa transformación también. Yo creo que si no tuviéramos esos espacios, esas colectivas, esas amistades, esas articulaciones donde no necesariamente tenemos que ser amigas, no tendríamos espacios seguros para esos disensos que son tan necesarios, porque evidentemente el feminismo es un movimiento plural y muy diverso y tiene muchísimas vertientes y muchísimas posturas, y todas están en constante cambio, ¿no? En constante conversación y también en constante disputa de poder. Entonces yo sí agradezco un montón que podamos en esos espacios seguros disentir y ser malas feministas también, como ser malas madres también. Ser totalmente. Ser súper imperfectas. Yo cero creo en la perfección del activismo, cero creo en exigirle perfección. En la buena feminista. Totalmente, yo soy súper mala feminista, mediocre feminista, y no me importa, es la feminista que yo puedo ser y que yo llegué a ser. Yo no nací feminista, yo no crecí en un entorno feminista. Yo llegué tarde al feminismo y con muchísimos huecos, obviamente, que mis amigas, las viejas verdes, que fueron las primeras que me acogieron, me tuvieron la paciencia de alguna manera
conversar y enseñarme también. Entonces siento que un poco las amigas feministas vamos cumpliendo con esa labor social. Claro, hay una cosa, es que igual el patriarcado nos atraviesa a todos. Pues Claro. así nos han socializado. Claro, todas Entonces- crecimos en este sistema y es algo que tenemos también, pues, interiorizado. Claro, y entonces sale en cualquier tipo de relación de poder, y entonces, claro, ahí en el manual de la buena o la mala feminista es como que, claro, a muchas se nos puede salir, lo importante es verlo, ¿no? Y cuestionar cómo esto que está saliendo hace parte de esa manera en que me socializaron, o esta manera en que me estoy vinculando o le estoy dando lugar a las otras voces. Obviamente, pues cuando hay posturas políticas radicales, y las posturas radicales dentro de todo espacio, pues también en medio de todo tienen que ser respetables. Yo recuerdo ahora en México, y vuelvo a invocar a Catalina, la vez que fui a la marcha feminista a fin de año, eso fue final de año, ¿no? En Ciudad de México, y veía a las feministas radicales. O sea, primero entender por qué en las marchas feministas no había hombres, porque allá sí eran súper radicales con eso. Y acá como que está el discurso de, pero ¿por qué todas no podemos estar en un espacio? Creo que allá empecé a entender por qué hay a veces tanta ira, tanta furia, tanta rabia, ¿no? Tanta activismo de buscar dignidad, porque hay tanta violencia que nos ha atravesado, y como intentar darle lugar y escucharlo, por lo menos así uno no esté de acuerdo. Entonces, pues siento que eso, como que el patriarcado sí nos atraviesa desde muchos lugares, pero que finalmente si es una fuerza política, tenemos que dar eso por hecho. Hay otra cosa con relación a las maternidades que yo también quería decir ahora escuchando a Itamaría, maternidades feministas, y es que a veces pensamos que las voceras del feminismo o quienes ejercen ese activismo tan público, que ponen la cara, ¿no? Que es la primera línea del feminismo, literal, tienen que ser la primera línea en todo, ¿no? Y como representar a todas las feministas, y resulta ser que eso no es así. Entonces, por ejemplo, pues porque es inviable, además. Y ahí es cuando una se empieza a preguntar, o las mamás feministas que también han liderado un montón de cosas, ¿no? Porque hay unas que son súper activistas. Es como esa es otra línea del feminismo que, claro, puede llegar a ser mucho más pequeña, porque somos como las disidentes, ¿no? Y como las que no dijeron, vamos a tener hijos en este sistema, y esto es una cosa muy loca, pero como que ahí también nosotros empezamos a ver de qué manera tenemos voz, de qué manera somos activistas en eso, porque hay muchos de esos activismos que no existen, como el feminismo de periodismo, también el periodismo musical, lo que hablábamos el otro día y que era lo que también estaba pasando, el feminismo en la maternidad, y para eso, pues, afortunadamente somos muchas. Qué chévere que hablaste de representación, porque yo creo que justamente el feminismo es un movimiento amplio, plural, que no tiene representantes. O sea, no es voy a votar por mi feminista que me represente. O sea, yo me represento a mí y a veces y a veces me hago quedar mal a mí. Así me cuestiono mi propio voto. Claro, yo no represento a nadie. Yo llegué al feminismo como pude y soy la feminista que puedo ser. Y todavía no soy la feminista que va a terminar siendo también, ¿no? Todas llegamos en un punto y trabajamos un montón de cosas y aprendemos un montón de cosas y cuestionamos un montón de cosas, y no somos nunca la feminista que empezamos a ser, ni la que vamos a llegar a ser en algún momento. Entonces yo no creo como en esas representaciones, sí creo en obviamente pues en unas líneas y en unas posturas, y también creo que ha habido muchísimos y todavía siguen existiendo muchísimos estigmas y muchísimos prejuicios con los feminismos, como por ejemplo o sea, a mí me sabe a recontra cacho que todavía haya mujeres que tienen que justificar, o feministas que tienen que justificar que los feministas no odiamos a los hombres. No puedo creer que en el 2023 tengamos que seguir explicando o volviendo a esa idea tan absurda, o que las feministas no odiamos a los niños. Pues, a ver, hay mujeres que sí son niñofóbicas y todo mal, todo mal, pero el feminismo no se ha malentendido y se ha malinterpretado un montón, y creo que quizás tiene mucho que ver con esos prejuicios que pesan sobre los activismos y en particular sobre los feminismos. Las feministas queremos, de hecho, una de las razones por las que muchas de nosotras decimos no maternar, no ser madres, es porque respetamos muchísimo
la maternidad y la valoramos y entendemos toda la labor y todo el trabajo que hay ahí. Y las maternidades feministas, de hecho, son una esperanza importantísima y son una apuesta enorme para creer que podemos cambiar socialmente, porque todos estos cambios culturales van a tener que pasar por cambios generacionales y por educación y por un contexto social, y eso tiene que ver con la crianza. Y yo creo, pues yo no podría considerarme activista, a veces me cuesta un montón, pero no podría hacer esto que hacemos, que es poner todas nuestras apuestas desde los activismos, desde los trabajos, desde la vida en pareja, desde las relaciones entre mujeres también, entre amigas, con nuestras mamás, etcétera, con nuestras familias, si no tuviera una esperanza en que va a haber un cambio. La desesperanza es una responsabilidad muy grande. La desesperanza es un lujo que no nos podemos dar las activistas. Y tener esa esperanza, para mí, pasa por la crianza y por las maternidades feministas, totalmente. No es... Cayó así como un meteorito aquí no a este es lado. solo en ti, pero... Es que no es personal, No, pero es claro, político. yo veo a mis amigas criando a sus hijas y a sus hijos y digo, claro que estas personas van a crecer con otro mapa mental, con otras ideas de relaciones, de todo. Claro, hay algo, pues, hay dos caminos, ¿no? Ejercer la maternidad como tradicional o ejercer una maternidad feminista. Debo decirles que en el segundo camino es 100% difícil, o sea, no hay forma de que sea fácil. Pero pues es una decisión también, como sobre los cuerpos, ¿no? Eso también es otra especie de activismo. O sea, no estoy saliendo a marchar, el activismo lo estoy haciendo en mi casa todos los días. Y es una manera en que estoy aportando en transformar la sociedad. No sé si va a salir bien o no va a salir bien. Yo tengo un hijo nacido varón y hay muchas cosas, creo también en la ancestralidad y en la información que traemos de antaño, y creo que no es mi responsabilidad modificar un montón de cosas, y que además él también pertenece a un sistema, va a un colegio, tiene contacto con otras personas y también eso configura su realidad, pero hasta donde yo pueda sumar lo haré, y desde mi lugar. Pero es muy fácil también los activismos meterlos cuando se leen desde afuera en los discursos de odio, ¿no? Como las movilizaciones muy fuertes. Creo que es una ruta muy facilista. También, particularmente aquí en Colombia, somos un país que viene de un frente nacional en donde todo lo vemos blanco-negro, entonces es como que está el feminismo y entonces está el machismo, y como que no existe la posibilidad de ver desde ciertos lugares, como que siempre estamos viendo cuál es el enemigo de un conflicto armado muy grande, entonces siempre estamos en ese lugar. Y que siempre ha estigmatizado la protesta, cualquier tipo de protesta y reivindicación social. Claro, entonces como que siento que cuando se ejercen todo este tipo de cosas, pues estamos atravesados por todo este tipo de realidades sociales. Siento que también de alguna manera... Es muy extraño lo que voy a decir y no lo tengo tan configurado, pero ser una mamá, por ejemplo, y ser feminista en una sociedad que es totalmente patriarcal, es como que yo volvería a ser mamá, claramente porque amo a mi hijo, pero digo, yo entiendo a mis amigas que deciden no ser madres, porque es entrar de una... Así no vivan violencias intrafamiliares, es entrar a un círculo de violencia cultural. Sí, muy denso. Claro, es ser contracultura de alguna manera. Totalmente, y te vas a encontrar con un millón de cosas, o sea, con sociedades no hechas para las infancias, no hechas para las mamás, empiezas a encontrar como escenarios de inequidad todo el tiempo, dependiendo del país en donde vivas, como responsabilidades que recaen exclusivamente sobre las madres, negligencia por parte del Estado, por parte de las paternidades, y empiezas de verdad a darte cuenta, dobles trabajos, ¿no? Como que uno todo el tiempo está en el doble trabajo, no para. Y luego educar en el feminismo es un triple trabajo. Es un triple trabajo, entonces, y psicológicamente, o sea, uno de verdad está en una furia kamikaze de maternidad. Entonces, claro, yo entiendo a mis amigas, o sea, yo digo, como esa otra feminista que se ve y dice como, claro, yo entiendo porque no saben el lío que es meterse en esto, ¿no? Lo intuimos. Y lo intuyen. Y no lo señalan de alguna manera, porque aunque pareciera que es el antagonismo de los feminismos, no he encontrado la primera amiga mía feminista que señale
como que respeta absolutamente, ¿no? La manera en que se ejerce la maternidad y el ser madre. Pero creo que es un tema del que cada vez hay que hablar más. Pero que yo agradezco que por el feminismo empecé a entender que yo no era una mamá como de las otras mamás. Y que entiendo que las otras mamás también son como son porque pertenecen a un sistema, claro, y que seguramente viven muchas cosas muy complejas y que para eso estamos estas mamás también, ¿no? Claro. Creo que nuestras mamás fueron las mamás que pudieron ser con las herramientas que tuvieron también, ¿no? Uh-huh. Y con un montón de situaciones en contra. Y por eso creo que las maternidades feministas son de alguna manera, pues son contrahegemónicas y son contracultura, porque están revirtiendo o intentando ir contra todo un sistema social que se construye sobre la familia, sobre el rol de mamá, como está concebido incluso desde la religión católica. Pero sí creo que hay todavía muchos estigmas ahí, ¿no? Y es como que las feministas odiamos a los niños, los feministas odiamos a los hombres. Ahora que decías un poco, además tú maternas a un niño y un varón, y ahí también yo creo que todavía persisten muchos prejuicios que pasan por no entender de fondo cuál es la apuesta del feminismo. Por ejemplo, y ahí yo sí me tomo muchísima distancia de estos feminismos esencialistas y biologicistas que te dicen que tu hijo por ser un varón va a ser un agresor. No estoy de acuerdo absolutamente. No estamos predeterminados genéticamente por los genitales. Hay una construcción social de género. Hay un sistema cultural que te enseña unas violencias o te enseña unas desigualdades de poder sobre las que se pueden ejercer esas violencias. Yo creo que ahí pasar por deconstruir ese sistema y por esas creencias y por esa formación está el cambio. Pienso mucho ahora en otra amiga feminista de la música, Gaby Ponce. Ella dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con todos los agresores y con todos los denunciados? ¿Los vamos a tirar a un basurero de hombres en una isla por allá? Vamos a hacer un festival. Vamos a hacer festivales de hombres. ¿Te imaginas? Sería increíble. Duraría un mes. Uf. Sería como un South by Southwest, como showcase en diferentes puntos de la ciudad. No, mentiras, ya, yo me voy a calmar. Pero sería una idea ganadorísima. Pero no, realmente es como, mira, no se trata, o sea, no podemos, en serio, no podemos irnos a una isla solo nosotras. Me parece que es algo muy, muy esencialista y muy biologicista y además muy, muy, muy punitivista. Yo creo que tenemos que señalar y que tenemos que denunciar, evidentemente, y que tenemos que exigir justicia feminista, que es una justicia restaurativa que pasa por muchas también subjetividades. Pero creo que tenemos que poder apostar a construir sociedades en las que podamos vivir de una manera justa y equitativa, con las reparaciones que tienen que haber. Pero esas sociedades, ¿podemos coexistir con los hombres? Pues claro, yo coexisto con un hombre hace 12 años y me siento muy bien y estoy muy tranquila y no me siento menos feminista por eso. Uh-huh. Y no pasa por mi mente aislarme claro, hay espacios en los que hablamos las mujeres y las disidencias sexogenéricas y ellos que escuchen y que se hagan atrás y van a la marcha, por ejemplo. Pero también creo que para que muchas mujeres puedan estar en estos espacios, para que muchas mujeres puedan ejercer sus feminismos, pues mujeres cis, mujeres hetero, pasa porque sus cuidadores o los cuidadores de sus hijos estén en estos lugares. Muchos feminismos comunitarios también pasan por ahí porque militan con su compañero. Uh-huh. Entonces también creo que hay que entender esos lugares de enunciación para no caer en esos esencialismos biologicistas que terminan siendo abiertamente transfóbicos, ¿no? Y es como que el patriarcado está en los genitales, no está en la construcción social. Digamos que, bueno, hay muchas de las cosas que has dicho que para mí son fundamentales, que obviamente yo vivo desde otro lugar, comparto totalmente lo de la construcción social, ¿no? Como del patriarcado, es real, ¿sí? y se establece a través de los vínculos,
pero precisamente como se nos socializa desde que llegamos a este mundo, de una nos atraviesa desde el primer segundo, o sea, yo estoy diciendo literal, desde que sacan al hijo de la panza, ¿no? O a la hija de la panza y sale al mundo, ya entra en un catálogo, ¿no? Y en ese catálogo, digamos que es a partir de una determinación biológica y de una empieza a socializarse de esa manera. Entonces, claro que es una construcción social, lo que pasa es que lo biológico y lo social casi que tiene una delgada línea en este punto, ¿no? De como, es muy, muy, muy delgada. Y de alguna manera hay como cierto tipo de privilegios que se establecen desde la infancia. Total. Y hay que romper con esa formación, con esa asociación cultural. Claro, pero entonces ahí es cuando yo entiendo, digamos, esa relación, digamos, directa entre la biología, o sea, entre lo biológico y lo cultural, porque de alguna manera la he vivido con mi hijo, ¿no? O sea, por más de que yo intente, por ejemplo, como darle como ese lugar de que él decida, ¿no? Sobre el género que quiere, ¿sí? Como de ese hijo, ¿no? Y como esa construcción, sea lo que sea, desde que él llegó al mundo y estaba en el hospital, fue catalogado como un hombre y fue tratado de esa manera. No exclusivamente por mí. Y entonces ahí también, digamos que es una conversación muy compleja, con la que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que tú dices de deconstruir, y hay algo que también, como para ir cerrando, que me parece importante, que tiene que ver con que la construcción de equidad obviamente se hace a través de muchas luchas. Las luchas traen muchas incomodidades. Claramente son incómodas en sí mismas, ¿no? Y no tienen por qué ser cómodas, porque están, o sea, como que ahí mismo nacen. Por supuesto, están movilizadas por una energía transformadora. Esa energía transformadora puede ser asociada con la rabia, la furia, la histeria, un montón de cosas, pero pues claro que tiene una energía transformadora, y en parte lo que el feminismo también ha dado es voz, voto, coraje, valentía y furia también de poder decir, o sea, yo no era la misma hace unos años de capaz de decir, bueno, esto es lo que pienso, y poner ese límite. O sea, en 2018 hablando con Itamaría, yo lloraba la mitad de la conversación, temblaba la mitad de la conversación y no sabía un poco cómo llevar muchas cosas. Y con Isabel, la abogada que estuvo conmigo en ese momento y demás. Pero a lo que voy es que después de todo esto también hay que pensar en lo que tiene que ver con la reparación. Creo que además, como vivimos un país en conflicto, es como algo que tenemos ahí como súper silenciado, y en realidad todas estas movilizaciones buscan la equidad también a través de la reparación. Y en la reparación no está el mecanismo punitivo de quién es el bueno y quién es el malo, pero sí de transformar los vínculos. Y en la transformación de vínculos, pues el patriarcado tiene que bajar la cabeza. Totalmente sí, y totalmente de acuerdo en que no se trata de quién es el bueno y quién es el malo, porque el feminismo no es no es una doctrina moral, es una apuesta por justicia social, y eso pasa por la redistribución totalmente de poderes, absolutamente. Gracias. Todo esto para decir que el feminismo nos atraviesa de pe a pa, desde la punta del dedo hasta el último pelo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por todas nuestras conversaciones. Todo el día, como que hace parte de la columna vertebral de la manera en que caminamos. Y yo sí agradezco, ¿no?, a los feminismos, a mis amigas feministas, porque de verdad, pues, es otra manera de habitar el mundo. Y creo que desde ahí ya uno como que es parte como de esa misión, de ese karma entendido como la misión que uno viene también a tener. No sabemos en unos años cómo serán este tipo de conversaciones. También volveremos a este podcast para recordar. Sí. Que no hay nada más hermoso que también esos amigos o amigues que logran tener este tipo de charlas, ¿no? Como desde el feminismo, y que han logrado entrar en las conversaciones desde sus lugares, desde sus silencios, desde sus respetos, que creo que eso es totalmente válido, y que claro, son muy pocos ahora, ojalá cada vez sean más, ¿no? Y que una cosa, además, que yo he entendido siendo madre de un hijo, es que una cosa es ser nacido varón, otra cosa es ser hombre, otra cosa es ser machista, otra cosa es ser misógino. O sea, hay un escenario y una construcción social muy diferente, por lo tanto no es odiamos a los hombres, ¿no? Y, o sea, esto es una construcción que es lo que hay que romper. Te quiero, Ita, gracias. Y a ti, Silvia, si no hayas querido aparecer en la cámara. Gracias. Un cameo.
Voy a salir solo porque Simona lo pide. Desde el principio hasta el final. Ahí está el cameo. @itamaria83 en todas las redes. Sigan a Revistas Volcánicas también. Estamos haciendo un trabajo fuerte desde el periodismo feminista para acercar y para poner más asuntos en conversación, sobre todo desde la mirada, desde la perspectiva del conocimiento y las voces disidentes, desde las mujeres trans, de las mujeres afro, de las personas no binarias, que son esas voces que no han estado en lo público ni en lo hegemónico y que son las que yo creo que hay que escuchar. Y yo soy Simona Sánchez, @Simona Sánchez, y ya está, en todas las redes. Soy mi propio medio. Queremos agradecer al restaurante Cascajal en Bogotá por ser nuestra locación. Pon seguir para estar al día con todas las conversaciones que llegarán a ¿Y si hablamos? Comenta y comparte. Un podcast de relatores. En redes sociales, @relatorescontando.